¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Hoy tenemos el tema de Espíritu Santo versus Espíritu. Este tema se refiere a cuando el Espíritu Santo viene a un nuevo creyente. Una de las funciones que tiene el Espíritu Santo es de convencer de pecado. Pero se contrapone con el espíritu de desobediencia que hay en nosotros porque apenas estamos recibiendo al Señor. Pero no solamente en la cuestión de un recién convertido, sino que aún como creyentes ya maduros, el Espíritu Santo pelea con nosotros, con nuestro espíritu, porque en nosotros mora el pecado, dijo el apóstol Pablo, porque el pecado mora en mí. Entonces ese pecado nos hace que el Espíritu Santo trata de convencer de pecado, de justicia y de juicio, y te lo vamos a ver, pero hay una lucha entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Así que dice aquí en Juan 16, versículo 7, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Haciendo la promesa del Espíritu Santo que habría de venir. Aquí todavía estamos en el Antiguo Testamento, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ya anunciando que Él tendría que irse para poder enviar al Espíritu Santo. Y dice aquí, cuando vendrá a vosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que nos damos cuenta que el Señor Jesús habla acerca del advenimiento del Espíritu Santo una vez que Él tiene que partir. Considerando en este punto que el Señor está viendo que en su omnisciencia ya conocía cuál iba a ser su destino y cuál iba a ser el siguiente paso que iba a dar, que es el mandar al Espíritu Santo. Por eso dice el Señor, por eso yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el Señor, nos damos cuenta cómo la omnisciencia está en el Señor Jesucristo, sabiendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que Él va a hacer, enviar al Espíritu Santo. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado. Aquí es el punto donde yo me quiero detener, porque nosotros, como recién convertidos, como creyentes, como hombres maduros, aún uno como pastor está en situaciones de pecado, porque quien diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso, dice la palabra. Entonces, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y esa es una situación que sucede en todos los aspectos del cristiano. Recién convertido, ya maduro, a la mitad, si gustan entenderlo de esa manera, o un pastor o un hombre espiritual. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída del hombre, en nosotros mora el pecado. Así que convencerá al mundo de pecado, y esto es un conflicto entre el Espíritu Santo y el espíritu del hombre. El espíritu de desobediencia, el espíritu que mora en nosotros de rebeldía a desobedecer la palabra del Señor. Lo primero que sucede es que cuando convence de pecado, dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. Considerando el evangelismo, la gente no cree en el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, en ese momento que nosotros estamos evangelizando, convence de pecado.
Por eso nosotros no convencemos a las personas, sino que el Espíritu Santo convence de pecado. Cuando somos creyentes, nosotros nos enfrentamos al crecimiento espiritual desde que empezamos en la vida cristiana. Y el estar en ese punto y con el espíritu de desobediencia y el espíritu de pecado, de rebeldía que hay en nosotros, hay una confrontación entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, convenciéndolo de pecado. El Espíritu Santo nos hace ver a través de la palabra cómo convence de pecado. Dice aquí, convencerá por cuanto no creen en mí. Lo primero que hace es convencernos de que Cristo es Dios, de que Él es real, porque una de las funciones del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Así que convence de pecado en cuanto a la incredulidad. Y como creyentes muchas veces nosotros podemos estar débiles en la fe y podemos tropezar y caer y dudar si estas cosas son verdad, si son ciertas, si es esto lo que dice realmente la palabra del Señor. Entonces, ponernos en situación de contemplar la batalla que tiene el Espíritu Santo con nuestro espíritu, con cuántos pecados no nos enfrentamos día a día. Muchos de nosotros, cuando empezamos en la palabra del Señor, pues traemos raíces de amargura, traemos mentira, traemos malas palabras, tenemos malas acciones, defraudamos a la esposa, defraudamos a los amigos, defraudamos a los vecinos, defraudamos a nuestra empresa, tomamos algo que no nos pertenece y podría yo seguir haciendo y diciendo muchas de estos ejemplos. Pero el Espíritu Santo trata de convencernos de pecado. En cuanto a estos pecados que nosotros somos capaces de realizar, el Espíritu Santo nos produce tristeza, porque recordemos que la palabra dice que el arrepentimiento produce tristeza. Entonces, nosotros empezamos a vivir una vida de conflicto, una vida de tristeza. Después de este capítulo que estamos leyendo de Juan, una de las cosas que viene, el siguiente subtítulo, es la tristeza se convierte en gozo. Obviamente, hablando acerca de que el Señor se iba a ir, esa tristeza que ellos iban a tener se iba a convertir en gozo después en su venida. Dice el Espíritu Santo que convence de pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, porque Él no tenía pecado. Así que enfrentarnos a nosotros mismos con el Espíritu Santo, al estar leyendo la palabra del Señor y nos enfrentamos con un versículo que dice que nosotros no debemos mentir, convence de pecado. La mentira es un pecado, lo vemos en los 10 mandamientos, no mentirás. Entonces es un pecado y el Espíritu Santo nos convence. En Romanos, vamos a ver lo que dice aquí, Romanos versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no debemos conformarnos a este siglo. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor en versículos como este, que no debemos conformarnos o acomodarnos o estarnos en ese lugar donde nos sentimos a gusto, sino que transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que aquí entra el entendimiento, entra el conocimiento, porque una de las cosas que hace el Espíritu es enseñarnos todas las cosas. Entonces, enseñarnos quiere decir que es algo que nosotros no sabemos y que tenemos que transformar nuestra manera de ver
las cosas, de pensar las cosas y tratar de ser enseñables. Porque el orgullo, que también es un pecado, no nos permite aceptar que el Espíritu Santo nos dirija a nosotros. Si nosotros queremos dirigir nuestra vida, queremos ir más allá de lo que nosotros queremos hacer. Es decir, que yo tomo mis propias decisiones. Que está la palabra del Señor que me dice aquí que no me conforme a este siglo, sino que me transforme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Teniendo el conocimiento, que es la conciencia es conciencia. Es una palabra compuesta que dice que da conocimiento. La conciencia es el conocimiento de las cosas. El Espíritu Santo nos muestra a través de la palabra del Señor cómo nosotros debemos enfrentar el pecado. La palabra del Señor, recordemos que toda la Escritura me es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios sea enteramente, completo, preparado para toda buena obra. Para hacer buenas obras, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra del Señor. Y nosotros debemos de ver que si una de las cosas para que yo pueda estar convencido de pecado es que no me conforme a este siglo, sino que me transforme por medio de la renovación del entendimiento. Renovar. No podemos quedarnos en lo mismo, porque entonces seguiremos siendo el mismo, porque no hay un cambio. La renovación es como renacer de nuevo, como de borrar el disco duro y renovarlo y ponerle nueva información. Renovar el entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros podamos vivir vidas agradables, nosotros debemos de entender que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y si nosotros no transformamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, entonces no hay renovación del entendimiento y seguiremos siendo los mismos. Hay un conflicto entre el Espíritu Santo y el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebeldía que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Así que debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe a través de la palabra del Señor. Así que, dice aquí, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Punto número 1. Que cada uno de nosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Es decir, que debemos reconocer en qué momento estamos en nuestra vida espiritual, en qué momento estamos en nuestra relación con Dios, con su palabra, en comunión con el Espíritu Santo, porque necesitamos saber que el orgullo nos puede elevar. Es decir, que un pastor puede decir, es que yo soy más espiritual que ustedes porque yo soy pastor. O un ujier o un anciano de la iglesia puede tener un alto concepto de sí mismo. Dice aquí que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Debemos ser realistas y aceptar en qué posición estamos, pero el pecado del orgullo y de la soberbia nos haría elevarnos y ponernos arriba de los demás, considerando a todos los demás inferiores. Y no se trata de eso, se trata de ver que el Espíritu Santo constantemente está en una batalla con el espíritu de nosotros. Somos
tan complejos y somos tan desobedientes que nosotros no queremos permitir que el Espíritu Santo nos corrija. Así que vemos aquí que hablando de que no tenga un alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, debemos de ser realistas en qué posición estamos, pero también ser mansos y humildes, como lo dijo el Señor Jesús, sino que piense de sí con cordura. Ahí está. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio es una persona que está fuera de sí. No que esté loca, sino que está fuera de sí. No razona con cordura. Y dice aquí, sino que piense de sí con cordura. Debemos de pensar con un pensamiento estable, basado en lo que hemos decidido hacer conforme a la voluntad de Dios, que es obedecer su palabra. Por eso es tan importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor para que nuestras vidas sean transformadas. Sin una vida a la cual nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre, gobierne nuestra vida no puede ser transformada. Porque se trata de transformar vuestra manera de pensar, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo corrija nuestras vidas y dejarlo gobernar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunión con Dios, en todas estas cosas. Pero muchas veces podemos estar y pensar que estamos en cierta posición, siendo muy espirituales o jugando a ser espirituales. Porque nosotros como pastores, como ancianos, como miembros de la iglesia, como recién convertidos, podemos estar jugando y podemos estar engañándonos a nosotros mismos, creyendo que somos muy espirituales. Porque decimos, creemos en Cristo, pero atrás, en cortinas, tras bambalinas, el pecado está a la puerta y nosotros y los demás vemos que no llevas una vida con buen testimonio. Y eso nos incluye a todos. No excluyo a nadie. Es más, yo me incluyo también en ese aspecto. Porque podemos tener la voluntad de tener una relación con Dios, pero también podemos engañar a los demás. Porque ¿quién realmente conoce lo que hay en el espíritu del hombre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se da cuenta en qué situación estamos nosotros y no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, cuando nos viene a morar en nosotros, nos convence de pecado. Y ese pecado es diario. En un momento, como dice la palabra, en un momento y abrir y cerrar de ojos, hablando del rapto, pero así es. En un momento así podemos nosotros pecar contra Dios. Y podemos engañar a los demás, a nosotros mismos, considerando que tenemos una relación con Dios, y no es así. ¿Cuántos pastores hay y habemos que podemos decir que tenemos una relación con Dios, que podemos estar predicando, que podemos estar enseñando, que podemos estar poniendo mensajes cristianos y no tener realmente una relación con Dios? Hay pastores que hemos dejado de orar, que hemos dejado de tener comunión con Dios, que hemos dejado de leer la palabra, porque ha llegado sobre nosotros el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Así que dice aquí que al no tener cordura de nosotros mismos, pues obviamente está en nosotros el pecado de la soberbia, el pecado de la altivez, el pecado de creerme superior a cualquiera. Dice
que no tengamos más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mientras más relación nosotros tenemos con Dios, mientras más relación tenemos con su palabra, mientras más oramos, tenemos más fe. La fe se tiene que alimentar. Y voy a poner un ejemplo de algo que es realmente cierto y que lo dice y hace el Espíritu Santo. En Nehemías 9:18 dice lo siguiente: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Así que nos damos cuenta que en el versículo 20 dice: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que Nehemías está narrando acerca de la situación que pasó de los 40 años que estuvieron en el desierto, donde Dios los estaba alimentando, a pesar de lo que sucedió con el becerro de oro. Y dice aquí que los sustentó durante 40 años en el desierto, y que de ninguna cosa tuvieron necesidad, y sus vestidos no se envejecieron. Así que una de las cosas que hace el Espíritu Santo, aquí lo vemos en el versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Recordemos que acabamos de hablar de lo que está en Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura me es útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir en justicia. Así que la función del Espíritu Santo es enseñarnos. Lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. La función del Espíritu Santo es enseñarnos. Es para corregirnos. Dice aquí: y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. No retiraste tu maná de su boca, hablando del pueblo de Israel. La palabra del Señor es alimento para nosotros, y también es agua, como dice aquí: y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Muy interesante lo que dice aquí. Sus vestidos no se envejecieron. Cuando un hombre, cualquiera que sea, pastor, líder espiritual, ujier, anciano, se aleja de la palabra del Señor, su rostro, su forma de presentarse empieza a envejecer. Envejece en el sentido de que la vejez representa cansancio, representa ausentismo, representa tristeza, representa separación. Un anciano, lo vemos nosotros, cuántos casos no hay de que cuando una persona es anciana, los hijos se alejan. Ya no quieren ver por los padres, en el caso de que fueran los padres o los abuelos, no quieren tener relación con ellos, porque implica hacerse cargos de ellos,
Y un anciano representa una carga pesada. Y si está enfermo, más. Porque hay que atenderle, porque hay que cuidarle, porque hay que protegerle, porque hay que sustentarlo. A veces están enfermos y no pueden hacer ciertas cosas y todo lo tenemos que hacer por ellos. ¿Cuántos casos no hemos visto? Mi padre fue uno de ellos, que él sufrió un derrame cerebral, un infarto cerebral y perdió la mitad de movilidad de su cuerpo del lado izquierdo. El brazo no lo podía mover, la pierna no lo podía mover, entonces no puede caminar, no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas porque solamente el lado derecho funcionaba. Entonces, tenerlo que atender, cambiarle y ponerle pañal, llevarlo al baño todos los días, eso representa una carga muy pesada para las familias, pero más para con quien vive. Y si en el sentido de que nosotros vemos la actitud de la persona anciana, se siente desventurada. Así que dice aquí interesante, sus vestidos no se envejecieron. El Espíritu Santo los mantuvo, no dice aquí como nuevos, pero no se envejecieron. ¿Y cuántos nosotros podemos usar un pantalón por cierto tiempo y por lo menos, digamos, un pantalón de mezclilla que utilizas constantemente, obviamente se desgasta rápido, a veces hasta en 3, 6 meses, 8 meses te puedes gastar un pantalón de tanto que cruzas y lo rozas en las piernas, por ejemplo, que subes la pierna, que bajas la pierna, que subes la pierna, que bajas la pierna, entonces se desgasta, se rompe, termina deshaciéndose. Ahora, estuvieron 40 años en el desierto y el Espíritu Santo, dice aquí, dice Nehemías, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. 40 años enseñándoles el Espíritu Santo y no les retiró el maná, o sea, el alimento. Y agua les diste para su sed. Así que no lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. La bendición de Dios viene cuando el pueblo obedece. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, entonces viene la bendición sobre nosotros. Y otra cosa que también la palabra del Señor dice es que, por ejemplo, cuando el Señor dice que su Espíritu no contenderá por siempre con el hombre, sino que serán 120 años su vida. Lo dijo en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, y nos damos cuenta que también es algo que el Espíritu, que está como ejemplo de lo que sucede cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo por el espíritu de desobediencia que hay en nosotros. Entonces nuestro espíritu siempre va a estar chocando contra el Espíritu Santo, pero dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida para que entonces nosotros podamos ver la bendición de Dios. Cuando nosotros obedecemos la bendición de Dios, la palabra de Dios, cuando estamos en el carril, cuando estamos en el camino hacia el Señor, entonces nosotros podemos recibir bendición. Pero si estamos apartados de ellos, estamos como el anciano. Y a veces nadie se quiere hacer cargo del anciano. Muy bien, mis queridos hermanos en Cristo, que Dios les bendiga. Espero que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye.